Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? El Señor nos entregó una palabra poderosa ayer. Amén. Tuvimos un día muy especial y, bueno, Dios es digno de ser alabado todos los días de nuestra vida y en cada momento. Así que Él nos ha dado un nuevo día para que podamos volver a hacerlo y cuantas veces queramos hacerlo. Amén. La palabra de Dios en Hechos 2, del 1 al 2, habla de aquel día en el que estaban todos reunidos esperando la promesa del Señor, cuando Él les dijo: no se vayan, quédense aquí y yo enviaré la promesa del Espíritu Santo. Y eso dice la palabra, lo voy a leer, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, esa fiesta, ¿cierto? Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sabemos lo que pasó ese día. Dios siempre quiere llenarnos. ¿Cuántos quieren ser llenos de Dios? Y que salga todo lo que nos sirve, ¿cierto? Podemos decirle a Dios: Señor, llena este día mi casa. Así como cuando Salomón oró, terminó esa construcción preciosa, sublime. Nada si Él no hubiese venido a llenar esa casa de la gloria de Dios. Y usted podamos decirle hoy día al Señor: llena mi casa de tu gloria. Llena esta casa, este templo donde estamos juntos, como ese día de Pentecostés. Porque no sirve de nada quizás que me haya preparado, que haya llegado temprano, que haya puesto mi mejor ropa, que este lugar esté tan hermoso si su presencia no está aquí. Si Él no está aquí, no sirve de nada. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos presentamos y le vamos a decir: Señor, tú eres lo más importante. Cuando está tu presencia, todo lo demás pierde el brillo y tú eres el exaltado y tú eres el que pasa adelante, Señor. Y eso queremos pedirte hoy. Llena nuestra casa. No queremos aparentar algo, queremos ser como Cristo. Queremos llevar esa gloria para que muchos, Señor, quieran, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, Señor, dedicamos todo este tiempo, este culto, y abrimos nuestro corazón porque sabemos que tienes una palabra. Y nosotros no vivimos solo de pan, vivimos de la palabra que sale de tu boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a decirle al Señor que queremos que Él nos llene. Y vamos a decírselo de corazón. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te doy gracias porque escucha nuestra oración. Y vendrás a llenarnos, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, dígale: avívanos, oh Dios. Dígale: sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, avívanos. Digámosle de nuevo: oh Dios, sálvanos, sálvanos de nosotros mismos, de nuestra maldad. Sálvanos, restauranos, avívanos. Sí, Señor. Oh Dios, oh Dios. Dígaselo.
casa, llena mi casa, oh Dios. Cierre sus ojos y dígale que se llene mi casa, llene mi casa de ti, con tu gloria. Te necesitamos, Señor. Llena mi casa, oh Dios, oh Dios. Aleluya, aleluya. Cuán bendecidos somos, cuán bendecidos somos en tener ese antídoto que el Señor nos ofrece. Y nuestro corazón no guarda amargura. ¿Tiene alguna amargura aquí? Hoy día el Señor quiere correr como un río por usted. Quiere fluir, quiere llenar su casa para que usted pueda bendecir. Pueda ser un río, un torrente y pueda decir, si estaba triste, si estaba molesto, si estaba enojado, hoy día cambio mi tristeza en gozo, porque el gozo de Dios me hace fuerte contra toda acechanza del diablo. Amén. Dele un aplauso a Dios que nos da gozo y el mundo no nos da gozo. Sí, Señor. El mundo no nos ofrece gozo, Él nos ofrece el gozo verdadero. Sí, Señor, a ti. Diga, ya cambié mi tristeza, ya cambié mi vergüenza, ya las entregué por el gozo de Dios. Ya cambié mi dolor y mi enfermedad, ya las entregué por el gozo de Dios. Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Y aún estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido desde hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte estoy. Y aunque triste la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Ya cambié mi tristeza, ya cambié mi vergüenza, ya las entregué por el gozo de Dios. Ya cambié mi dolor y mi enfermedad, ya las entregué por el gozo de Dios. Hermanos, hay gozo en la casa de Dios. Usted no va a encontrar gozo en otro lugar. Hay algo poderoso en el gozo que Dios nos da. Dice que somos poderosos y vencedores cuando tenemos gozo en el corazón. Despierta, hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Sí, Señor, gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Sí, Señor, hay gozo aquí.
queremos sumergir en ese río. Queremos entrar, Señor, queremos nadar, queremos estar pleno en tu presencia, Señor, sabiendo que en ti lo encontramos todo. Porque en este río hay vida, porque en este río hay salvación, porque en este río hay esperanza para este mundo. En ti lo encontramos todo. Por eso, Señor, declaramos: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Tú estás, Señor. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya, te exaltamos, Señor. Solo a ti la gloria. Aleluya. Santo, te exaltamos, Señor. Queremos nadar en este río. Queremos ser libres, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación.
creen así? Tu Espíritu Santo, Señor, está fluyendo en esta hora, trayendo libertad, trayendo gozo y salvación. ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? Creemos, Señor, en ti. Creemos que tú eres un Dios de milagros. Sabemos que tú harás milagros sobrenaturales en este día, Señor. No por imposición de manos, sino que tú estarás en medio de tu pueblo, Señor, soltando milagros. En el nombre de Jesús, santo eres tú. No nos desconectemos de su presencia. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hemos venido delante de tu presencia, Señor, para ofrendar, Señor, para rendirte culto, para levantar nuestras manos, Señor, y entregar lo mejor de nosotros, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Bendecimos al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén. Van a pasar mis hermanas. Mientras ustedes ofrendan, seguimos adorando al Dios de los milagros. ¿Cuántos lo creen así? Señor, en cada corazón. Si usted ha venido en este día, es un milagro del Señor. Él está obrando en las familias, Él está obrando en los trabajos, Él está obrando en tus estudios, Él está obrando en tu cuerpo, en tu sanidad, en tu enfermedad. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús.
adoramos al Dios que trabaja donde nadie ve. Sobrando, siempre estás sobrando. O dile, Siempre estás, quizás siempre estás sobrando. tu vida se ve como un desastre. Aunque no pueda ver, Quizás tus hijos están muy lejos. aunque no pueda Quizás tu esposo no quiere saber nada de Dios. siempre estás sobrando. Pero dile, Siempre estás. ya tomaste mi vida. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Yo sé que no pueda ver, estás sobrando. Aleluya. En medio del desastre, en medio de esa tormenta, en medio de esa prueba, Siempre estás sobrando. aleluya. Abres caminos, Ahí está preparando una nueva salida para ti. En medio de esa dificultad está abriendo un camino nuevo. En medio de esa situación está preparando una salida. Aleluya. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, adoramos al Dios que todo lo ve. Al Dios que prometió nunca dejarnos. Al Dios, aleluya, que nos va a preservar hasta el día de su venida. Oramos porque sabemos que nada se escapa de tus manos, que tú tienes el control de todas las cosas, que ya somos tuyos, Señor, que somos de tu propiedad y todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Por eso, Señor, adoramos al Dios, aleluya, que es dueño de todas las cosas y nos ha prometido, aleluya, estar con nosotros todos los días. Estamos confiados, Señor. Estamos confiados que en tus manos, Señor, están nuestros tiempos. Eres honrado en este día. Te hemos adorado, Señor. Hemos exaltado tu nombre. Hemos reconocido que tú eres nuestro Dios, que tú viniste a traer el gozo verdadero en nuestras vidas. Quizás muchas veces buscamos la alegría, buscamos, Señor, el deleite en el mundo, pero cuando te hemos conocido a ti, hemos podido comprender que nada se compara a ti. Lo que tú nos entregas, Señor, en el mundo no lo puede dar, Señor. El mundo no me puede dar lo que tú me has dado, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, estamos agradecidos. Somos un pueblo agradecido. Un pueblo, Señor, que te honra en la prueba, en la dificultad, porque sabemos que nunca nos dejarás. Señor mío, gracias, gracias por tu presencia. Y te invitamos a seguir con nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso grande al Señor. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Quiero entregar este lugar al pastor Rubén Abarzúa. Voy a ponerle toda la jineta. Él es el superintendente del distrito. Es nuestra autoridad. Amén. Y también un hermoso siervo del Señor que he podido conocer. Y una de las cosas que yo puedo destacar es la humildad que Dios le ha entregado. Dios le bendiga mucho, pastor. Usted ahora queda, siempre me pregunta cuánto tiempo tengo. Y yo le digo, tómese todo el lugar. Dios es el Señor de los tiempos. Amén. Gracias, Dios le bendiga. pastora. El Señor le bendiga, queridos hermanos, hermanas. Como siempre, es un agrado, es una bendición poder estar con ustedes compartiendo la palabra, compartiendo el café, no la torta de cumpleaños. Le decía anoche a Javier y a
a Valesca, y yo no soy dulcero, yo soy más salado. Pero ayer me dio por profetizar que iba a comer dulce, así que estaba rica la torta, bien rica la torta y muchas bendiciones. Imagino que todos ustedes están muy contentos de poder estar cumpliendo 5 años en este lugar, y creo que habría que ser bastante falto de objetividad para no darse cuenta todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor está haciendo en este lugar. Y sin duda alguna todavía tiene mucho más por hacer el Señor en este lugar y con ustedes también, con la iglesia. Así que gracias al Señor por eso. Bueno, cuando la pastora me invitó para venir a compartir la palabra del Señor, como dije anoche, no me invitó al aniversario, me invitó para venir hoy día. Entonces, me pidió que viniera para estar con ustedes. Yo no soy muy bueno para salir los días domingo, porque también yo soy pastor de una congregación y me gusta estar en la iglesia donde yo pastoreo, ¿no? Me gusta estar con nuestros hermanos por el trabajo que desempeño a nivel de distrito. Yo les digo siempre a los hermanos, yo podría estar el año entero fuera de la iglesia, porque son bastantes iglesias las que forman parte de nuestro distrito, pero a mí me gusta estar y trato de salir lo menos posible, por lo menos el día domingo. Siempre le digo a los pastores, si es día de semana, cualquier otro día de la semana, ningún problema, pero trato de que el día de estar en nuestra iglesia los días domingos. Es una bendición. Creo que a todos los pastores nos gusta estar ahí en nuestra casa ese día. Quiero invitarles a compartir una palabra del Señor allí en el libro de Zacarías capítulo 8, perdón. Zacarías capítulo 8. Zacarías es de los últimos libros que están ahí en el Antiguo Testamento, y vamos a compartir una palabra del Señor. Y mientras usted lo busca, ¿cierto?, compartirles un poquito. Yo soy pastor de una congregación ahí en Concepción, aunque nosotros con mi familia vivimos en San Pedro de la Paz, ahí al ladito de Concepción. Arrendamos un lugar donde hay un auditorio bastante bonito, cómodo, grande, tiene todo lo que nosotros necesitamos para estar cómodos en ese lugar, y ha sido muy bonito para nosotros compartir ahí en ese lugar, y es interesante porque nosotros llevamos unos 8 o 9 años arrendando ahí y nunca nos han subido el arriendo. Ahora en la pandemia nosotros no pudimos congregarnos ahí porque cerraron el lugar, y cuando volvimos me llamó la administradora del lugar. Entonces me dijo, pastor, ahora sí ya se puede volver. Y la presidenta de la fundación o de la corporación, porque esa es una escuela de música que tiene un edificio grande como de 4 pisos, y tienen un auditorio para unas 180 personas con butacas, es un tipo teatro. Eso está a una cuadra de los tribunales de justicia en Concepción, está muy bien ubicado. Y me decía ella, la presidenta de la corporación o de la fundación quería subirles el arriendo. Entonces ella nos defendió, dijo, ¿cómo le van a subir el arriendo si esa es una iglesia tan pobre? Yo me quedé calladito.
Yo no dije nada porque nosotros tenemos un Dios rico. Amén. Entonces yo se lo agradecí, obviamente, porque ella no es cristiana, pero me tiene mucho cariño, es una persona mayor. Cuando yo voy cuando vamos a pagar el arriendo, o yo voy, entonces siempre comparto con ella una palabra, oro con ella, y me tiene bastante cariño la señora. Entonces nos defiende y ahí se la juega por nosotros. Se reían los hermanos de nuestra congregación cuando les dije que la señora le había dicho a la administradora que nosotros éramos una iglesia pobre. Así que dije yo, guarden todo silencio aquí, por favor, porque si ella lo dijo, no lo dijo obviamente, lo dijo pensando en términos naturales, no en lo que realmente Dios puede hacer con la iglesia. Dios lo puede hacer. Volvimos en octubre y a mediados de octubre, entonces cuando volvimos me dijo, y en los domingos que quedan de octubre no se los van a cobrar. Bien, pues. Le contaba ayer a Javier y a Valesca que ese lugar, arrendar un espacio de unas 3 o 4 horas cuesta más o menos como 300.000 pesos. Y nosotros arrendamos los días domingos y tenemos toda la mañana, desde la hora que queramos, hasta prácticamente 2, 3 de la tarde sin ningún problema para ocupar las dependencias. Y en noviembre, cuando comenzamos el mes, entonces en mi corazón yo empecé a pensar en algo y dije, Señor, ¿cómo me gustaría que una sola ofrenda cubriera el arriendo de un mes nuestro? Cometí un error, no lo dije a la iglesia. Entonces levantamos la ofrenda y esa ofrenda no cubrió el arriendo del mes. Pero en la tarde llegó una transferencia y en esa transferencia decía diezmos, ofrenda para misiones, ofrenda para necesitados, ofrenda para arriendo. Y sumando la ofrenda del culto más esa ofrenda que llegó por transferencia, se cubrió un mes de arriendo. Y en diciembre pasó lo mismo. En el primer culto de diciembre, la semana pasada, nuestra ofrenda cubrió el arriendo de todo el mes. Y como tenemos planes de comprar, entonces yo digo, las matemáticas de Dios no son las nuestras. El Señor sabe, porque no queremos hacer cosas, no queremos sacrificar a la gente. Creemos que a través de la generosidad de la gente, a través de la generosidad de la iglesia, Dios puede suplir toda necesidad de la iglesia. Amén. Él lo puede hacer. Y si no es así, el Señor puede hacer milagros. Él los puede hacer. Vamos a leer ahí en el libro de Zacarías, en el capítulo 8. Dice, vino a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo, aún así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, o así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, ya que está de moda, ¿cierto? En la NTV, el versículo 3 dice así, ahora dice el Señor, regresaré al monte de Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel, el monte del Señor, el monte de los ejércitos,
el Señor de los ejércitos, perdón, celestiales, se llamará Monte Santo. Pero me gusta la traducción del 60, ¿no? La que por lo menos yo habitualmente ocupo, porque ahí habla, y de eso quiero hablar en esta mañana, dice ahí en la primera parte del versículo número 3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Y quisiera compartir con ustedes en esta mañana acerca de la restauración. A lo mejor no tiene mucho que ver, podemos pensar nosotros con lo que estamos celebrando, pero es la palabra que el Señor puso en mi corazón y quisiera que oremos al Señor para que esta palabra traiga bendición sobre nuestras vidas y espero que mientras estemos compartiendo la palabra, el Señor esté restaurando muchas cosas en nosotros, aquí en este lugar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, por darnos la bendición de compartir juntos este culto que se ha, Señor, programado para honrar tu nombre, para bendecirlo, Señor, para confesar que tú eres un Dios todopoderoso. Y te lo agradecemos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, por esta palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Anoche nuestro pastor Renato Silva, antes de comenzar a predicar, ¿no? Ahí de Jueces, capítulo 7, él mencionó y dijo, la iglesia tiene que ser consciente que son quienes somos, y entonces ahí como hijo de Dios, él mencionó 3 cosas, ¿cierto? Dios nos redimió, Dios nos regeneró, y lo último, no recuerdo, Dios nos adoptó. Ahí está. Entonces, yo pensé y se me vino a la mente, aunque la palabra obviamente ya estaba, pero hay algo que a veces nos pasa a nosotros y no lo consideramos mucho, es el hecho de que Dios también es un Dios restaurador. Es un Dios que restaura. Y la restauración, desde la perspectiva de Dios, no es necesariamente como nosotros tal vez lo pensamos o lo definimos. Se define la restauración, acá la tengo yo, como poner una cosa en el estado en que estaba antes o en el estado en el que tenía antes. Poner una cosa en el estado en que tenía antes. Y nosotros por lo general pensamos que cuando Dios va a restaurar algo, la situación, ¿cierto? O la cosa a la que se refiere ahí la definición va a ser exactamente igual como era. Pero cuando Dios habla de restauración, o cuando en la Escritura se habla de la restauración, y se habla de volver al estado original, en términos de lo de Dios, es el estado original para lo cual Él diseñó las cosas. Y entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Job, dice la Escritura que perdió todo lo que tenía. ¿Recuerdan eso? Perdió todo lo que tenía. Y entre todo lo que él perdió, también perdió a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Y cuando pasó todo este trato del Señor, y la Escritura dice que Dios le dio a Job el doble de lo que él había tenido, dice también la Escritura que él le dio 7 hijos y 3 hijas. Y vivió muchísimos años, 140 años más vivió Job después de su restauración. Así que se llama. Pero la verdad es que esos 7 hijos y esas 3 hijas no eran los mismos 7 hijos y las 3 hijas que había él tenido antes.
eran otros hijos y otras hijas. Y lo que entendemos aquí de esta palabra, entonces, es que Dios vuelve a Job a una situación, a un estado al que Dios siempre quiso que Job tuviera. Una familia, un matrimonio. Hoy día, donde vemos que hay muchos matrimonios, por ejemplo, que se disuelven, hoy día ya no es una novedad encontrarse con personas que se han divorciado y que se han vuelto a casar. Y muchas de estas personas, ¿no?, que se han divorciado ha sido porque el cónyuge o la cónyuge, ¿cierto?, lo dejó, lo abandonó, hubo una serie de situaciones que llevaron a eso, que una de las partes probablemente no quería. Y cuando esa persona, sea hombre o sea mujer, pone esta situación, ¿cierto?, en las manos del Señor, muchas veces esa persona vuelve a casarse, pero no necesariamente con la misma persona. Se casa y entonces cuando se casa y se casa en el Señor y entra en el terreno o en el plano, en los propósitos de Dios, entonces esa persona en su nivel de familia fue restaurada, pero fue restaurada en el estado en lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que una familia sea bendecida y que una familia sea feliz. Y cuando se cumple ese propósito en ese matrimonio, entonces estamos hablando de restauración. A veces alguien pierde un trabajo, ¿verdad? Y dice: Señor, yo quiero que tú me vuelvas a bendecir. Y probablemente Dios le da un trabajo, a lo mejor con el mismo sueldo, el mismo honorario, pero le da un trabajo que es el trabajo que Dios quería darle a esa persona. Alguien se lo quitó, alguien lo tomó, se deterioró, algo pasó allí, pero ahora la persona está dentro del plan o dentro del propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de que Dios puede hacer las cosas nuevas en su voluntad y en su plan, en sus planes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ocurre que hay alguien, por ejemplo, que tuvo una ruptura matrimonial y a veces han pasado 20, 30 años la persona orando y decía: Señor, devuélveme a mi esposo, devuélveme a mi esposa, porque tu palabra dice que tú restauras todas las cosas, y nunca eso ocurrió. Nos cerramos a veces, ¿cierto? Nosotros quisiéramos ver que las cosas que Dios restaura sean más o menos como nosotros creemos o pensamos que tienen que ser restauradas. Cuando el profeta Zacarías y el profeta Ageo aparecieron en la historia de Israel, usted va a leer ahí, ¿cierto?, en el versículo 1 de cada uno de estos libros proféticos, es que ellos aparecieron en el segundo año del reinado de Darío, el rey de Persia. ¿Cuándo aparecieron estos profetas? Aparecieron en el tiempo de la reconstrucción del templo de Jerusalén. La historia está relatada ahí en el libro de Nehemías y dice la Escritura que el rey Ciro, ¿cierto?, este rey persa que se levantó, Dios lo levantó y él decretó que todos los judíos que quisieran volver a Jerusalén lo podían hacer con la finalidad de reconstruir o levantar nuevamente el templo del Señor. Y volvieron unas 50.000 personas, volvieron con todos los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén, del primer templo. Volvieron con ofrendas, volvieron con obreros para trabajar, volvieron muchos sacerdotes, muchos levitas. Se comenzó a restaurar el culto, eso dice ahí en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 entonces de Esdras aparecen los enemigos del pueblo de Dios que finalmente lograron, tras una serie de estrategias, detener el avance de la obra. Se detuvo, dice la Escritura.
la detuvieron con violencia, con fuerza, y durante unos 16 años, más o menos, la obra del Señor, la obra de la construcción, la reconstrucción del templo estuvo detenida. Entre el último versículo del capítulo 4 y el primer versículo del capítulo 5 de Esdras han pasado 16 años. Y cuando la obra estaba detenida, entonces aparecieron estos profetas. El profeta Ageo, ¿no?, que llevó al pueblo a entender que cuando uno se alinea con las prioridades de Dios, entonces Dios bendice. Dios bendice. Ahí dice la Escritura, ¿no? Ahí en la profecía de Ageo habla de que la gente, ¿cierto?, si bien es cierto por miedo a los enemigos y por el decreto del rey Artajerjes en ese momento, entonces se detuvo la obra, y mientras se detuvo la obra ellos comenzaron a edificar sus casas, sus propias casas, a reconstruir su propia morada. Empezaron a trabajar para sus propios proyectos y dejaron de lado el proyecto de Dios, que era reconstruir el templo. Y a través del profeta Ageo, entonces Dios le habla al pueblo judío y les dice: a ustedes les está yendo mal y les va a seguir yendo mal porque ustedes están priorizando sus propios proyectos y no mi casa. Mientras ustedes buscan tirar para arriba con sus proyectos, mi casa está abandonada, está desierta, por eso entonces hay sequía, hay hambre, el salario es como echarlo en un saco roto, siembran mucho, cosechan poco, etc. Y el pueblo escuchó la voz del profeta Ageo y comenzó a trabajar, y nuevamente se restauró entre comillas, ¿cierto?, el proceso de reconstrucción, y Dios dijo: desde el momento en que ustedes decidieron seguir adelante en esta obra, entonces desde este día yo los voy a bendecir. 2 meses después apareció el profeta Ageo. Bueno, cuando uno lee ahí en el capítulo 5 y capítulo 6, ya en el capítulo 6 está ahí el rey Darío, y el rey Darío fue el que investigó, ¿cierto?, unas acusaciones, se investigó y dijo: bueno, realmente el rey Ciro dio la orden de que se reconstruyera el templo, así que no los estorben, no los molesten, déjenlos que sigan haciendo la obra y provéanle de todo lo que ellos necesitan, no solo para reconstruir el templo, sino que provean de los animales que ellos necesitan para sus holocaustos, para sus sacrificios, etc. Todo. En ese tiempo también apareció el profeta Zacarías, y el profeta Zacarías, su libro es futurista, tiene muchas visiones. Ahí en los primeros 6 capítulos usted va a encontrar que hay muchas visiones de Zacarías, una tras otra. Dios le fue revelando, mostrando, y todas esas visiones de Zacarías tenían que ver con el futuro. Apuntaban hacia adelante, apuntaban hacia Dios, a lo que Dios iba a hacer con el pueblo judío en muchos casos en el tiempo del milenio. Y cuando estos profetas se levantaron para hablarle al pueblo de Dios, todo estaba destruido y todo estaba en ruinas. La ciudad no tenía muros, ustedes recuerdan, estaban destruidos los muros, y todavía el templo no estaba terminado. Así que Dios levantó a este profeta Zacarías ahora para mostrarles no solamente lo que iba a ocurrir en el presente, o lo que estaba ocurriendo en el presente, sino que proyectar la mirada, la visión del pueblo del Señor hacia adelante. No ver tanto el momento, sino que mirar hacia adelante, hacia el futuro. Y mucha de la profecía de Zacarías tiene que ver con el tiempo del milenio, porque habla ahí justamente de la restauración. Pero también la profecía de Zacarías tenía que ver con el inicio de ese proceso de restauración. Porque Zacarías habla de la venida del Señor,
habla de la muerte del Señor Jesucristo. Y como digo, si bien es cierto, la profecía en primera instancia tenía que ver con el pueblo judío, pero también esa profecía tenía un alcance que partía desde la venida del Señor Jesucristo. Allí en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 21, o 19 al 21, después que Pedro está predicando después de la sanidad del cojo de nacimiento, ¿recuerdan eso? Bueno, dice ahí en el versículo 19, le menciona a él 2 o 3 cosas que ellos tenían que hacer frente a la palabra que él estaba predicando. Pedro dice en el 19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, ¿no? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y el 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. La NBI dice así el versículo 21, Él, refiriéndose a Jesucristo, dice, Él debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración final de todas las cosas, hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Pedro, que era judío, ¿se acuerdan ustedes la pregunta de los discípulos cuando el Señor, ahí en el capítulo 1, se les comenzó a aparecer? La pregunta de los discípulos al Señor les dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Sí? Y el Señor les dijo, a ustedes no les toca, no les corresponde saber el tiempo, las sazones ni los tiempos, pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes, el Espíritu Santo. Ahora, pero cuando Pedro está predicando, posteriormente, ya obviamente lleno del Espíritu Santo y por revelación de Dios, entonces cuando Pedro está predicando, él está diciendo, él entendió que el tiempo de la restauración de todas las cosas tenía un inicio. Y ese inicio era justamente cuando vino el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Y desde allí el Señor entonces comenzó a restaurar todas las cosas. Y dice la Escritura que hasta cuando todas las cosas sean restauradas, entonces el cielo está reteniendo al Señor Jesucristo. Y va a llegar un momento en que el Señor va a aparecer y va a volver por segunda vez. No para hacer algo con la iglesia, sino para cumplir la segunda parte de la profecía, lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. El tiempo del milenio tiene más que ver con el pueblo judío que con nosotros la iglesia. Nosotros nos alegramos de que decimos, ¿no?, que el Señor va a venir con su iglesia a gobernar, pero como nosotros creemos que el Señor se va a llevar a la iglesia antes de eso, vamos a estar 7 años ahí arriba, todo ese periodo de gran tribulación, nosotros vamos a estar arriba. La verdad es que no sé si alguien va a querer bajar a la tierra. No sé si alguien va a querer bajar a la tierra, yo me imagino que mejor quedemos aquí arriba nomás, pero porque el tiempo del milenio tiene más que ver con el pueblo judío que con la iglesia del Señor. El proceso de la iglesia del Señor termina cuando el Señor viene por su iglesia y después todo para la iglesia es celestial, es gloria. Pero mientras viene ese tiempo, entonces el Señor está restaurando todas las cosas. Está restaurando todas las cosas. Y esa restauración de todas las cosas implica entonces que Dios quiere y lo puede hacer
y lo vemos permanentemente cómo el Señor toma nuestras vidas y las lleva a lo que Él siempre quiso que fuéramos nosotros en Él. Repito, mientras el Señor viene y restaura todas las cosas, el Señor toma nuestras vidas y nos lleva entonces al plano, al terreno, al punto que Él siempre quiso y deseó que fuera con nosotros. Por eso hoy día usted tiene un buen hogar, por eso hoy día usted tiene una buena casa, por eso hoy día usted tiene una economía saludable, por eso hoy día hemos sido sanados de muchas enfermedades, hemos sido sanados espiritualmente, porque ese es un trabajo que el Señor está haciendo permanentemente en nosotros y llevándonos a lo que Él siempre ha querido de nosotros. Hacia lo que Él siempre ha querido de usted y de mí. Y por eso cuando uno viene al Señor y ve al Señor cómo Él está obrando en nosotros, no decíamos, mientras Él está obrando, Él siempre está obrando. Y empezamos a vernos y empezamos a mirarnos, empezamos a ver lo que el Señor está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Entonces no nos queda más que decir: Señor, en realidad lo que tú estás haciendo conmigo, con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio, con mi economía, Señor, lo que tú estás haciendo es llevarnos a lo que tú siempre quisiste que fuera, con mi casa, con mi familia, con mi hogar, con mi futuro. Nos lleva el Señor, nos va volviendo, es como un proceso de retroceso, porque llegamos al Señor heridos, dañados, enfermos, deteriorados, nuestra casa muchas veces destruida, nuestro hogar, nuestra familia muchas veces destruido, hecho pedazos, todo. Y volvemos al Señor y es como que el Señor poco a poco empieza a hacer un trabajo que se llama justamente restauración. Y llega un momento en que usted se da cuenta, dice: pensad que esto es lo que yo siempre quise. Y el Señor dice: claro, y pensad que para eso yo te diseñé. Te diseñé para que tuvieras una casa, un hogar feliz. Te diseñé para que tuvieras hijos que me agradaran. Te diseñé para que me sirvieras, para que estuvieras en el reino. Vamos volviendo. Es como irse para atrás. Yo le decía a los hermanos de nuestra congregación, cuando la gente lee la Biblia, muchos me dicen: llegué al libro de Crónica y no me gusta Crónica porque puros nombres nomás, aburridos. Pero si usted lee el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, el primer nombre que aparece ahí en el capítulo 1 y versículo 1 es Adán. Es el primer nombre, porque allí partió Dios. Eso es lo que nos quiere dar a entender Esdras con las genealogías. Con Adán partió Dios. ¿Y cómo era la vida de Adán antes de cometer sus pecados? En el huerto, bendecido, sin complicaciones de salud, tenía provisión, tenía una bendición de que iba a crecer y se iba a multiplicar. Todo eso lo perdió. Y el libro de Romanos dice que por causa de Adán, de su desobediencia, ¿se acuerdan? Todos caímos bajo maldición. Todos heredamos esa naturaleza de desobediencia, pero cuando vino el postrer Adán, dice la Escritura, entonces nosotros ahora podemos entrar en una vida de obediencia y entramos a lo que Dios siempre ha querido de nosotros. Y ha querido hacer, y ha querido, como el Señor nos ha querido ver. Es como cuando uno ve a sus niños. Veo siempre, hay hartos niños. Ayer grabé un poquito ahí donde veía
a un montón de niñitas ahí, niñitos, tratando de hacer la misma coreografía que hacen las niñas que están acá. Y ahí estaban ahí las niñitas y todo eso, y me llamó la atención y fue bonito verles. Y ahí uno, como papá, cuando uno, ¿cierto? Cuando ahí los papás empiezan a ver, se alegran. El Javier me decía en la mañana, a veces andamos en el supermercado y el David empieza a gritar, ¡aleluya! Y empieza a aplaudir. A grito pelado en el supermercado. Y entonces, cállate, hijo, nos van a descubrir. Yo me imagino a Dios obrando en nuestras vidas y alegrándose de nuestros avances, de nuestros logros, alegrándose de ver cómo sus hijos van poco a poco volviendo al estado que Él siempre ha querido para nosotros. Alegrándose. Cuando usted compró su casa, cuando usted contrajo matrimonio y ahí está delante del Señor recibiendo la bendición, ¿cierto? De la bendición por ese matrimonio. No crea que Dios es insensible a eso que está ocurriendo. Es como que Dios está diciendo, esto es lo que yo siempre quise para Él. Esto es lo que yo siempre quise para ella. Esto es lo que yo siempre he querido. Cuando usted ve su economía restaurada, cuando ve su hogar restaurado, es como que Dios está diciendo, esto es lo que yo siempre he querido. Si para esto diseñé, para esto creé al hombre, lo creé para que fuera feliz. Para que fuera feliz. Aquí en el libro de Zacarías, en este capítulo 8 hay por lo menos 7 promesas que van unidas a la restauración. No voy a describirlas por detalle una por una, pero sí se las quiero mencionar porque, como dije, la restauración comenzó con la venida del Señor, con la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerden ustedes? Los discípulos, ¿restaurarás el reino? Ellos lo estaban viendo desde la perspectiva política, pero el Señor antes dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos ha llegado. Está entre ustedes, dijo el Señor. Número 1. Mire por allí. Yo soy tan cortovista que ni siquiera alcanzo a leer la pantalla esa grande. Así que tengo que usar mi equipito acá. Número 1. Versículo 4. Y esto considérelo a nivel de iglesia también, porque es una palabra para la iglesia, pero también obviamente para nosotros a nivel de personal. El versículo 4 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días. Población. Nehemías 7 dice que una vez que los muros fueron restaurados, había muy poca gente en la ciudad de Jerusalén. Y una ciudad con muros no servía de mucho si no tendría quien la defendiera y etc. Entonces tomaron gente, el 10% de toda la gente de los habitantes de las otras ciudades, y los llevaron a vivir a Jerusalén. Cuando Zacarías y Ageo llegaron a Jerusalén, en el tiempo en que Dios los levantó, la ciudad estaba en ruinas.
Los muros todavía no se habían construido. Los muros se construyeron mucho después de la reconstrucción del templo. Pero Dios dijo, esta ciudad se va a llenar de gente. Esta ciudad se va a llenar de gente. Es como que Dios te está diciendo, este lugar se va a llenar de gente. Pero no solamente se va a llenar de gente, dice, sino que se va a llenar de gente que va a vivir harto tiempo. Eso dice ahí el texto, lo cual nos habla de buena salud. Vamos, versículo número 7 y 8. Dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Eso nos habla de salvación, nos habla de protección y nos habla también de los que están lejos, el Señor los va a volver a traer. Versículo número 12. Versículo número 12. Habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su fruto y su producto la tierra, y los cielos darán rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Eso nos habla de prosperidad. Eso nos habla de prosperidad, pero esa prosperidad que se logra en paz. No esa prosperidad que se logra a costa de lo que sea. No de esa prosperidad que muchas veces se logra, como estaba ocurriendo con el pueblo judío, que estaban afanándose en sus propios proyectos y en sus propios proyectos les estaba yendo bien, pero los proyectos de Dios los estaban dejando de lado y se afanaban por eso y no había nada. Entonces, habla de la prosperidad que viene en forma pacífica. En aquella prosperidad donde tú haces lo que tienes que hacer, pero dejas que Dios haga lo que Él tiene que hacer. ¿Sí? ¿O usted cree que todo lo que se ha hecho aquí no ha habido intervención de Dios? Estoy hablando en términos económicos. Yo puedo asegurarle, y seguramente aquí ustedes saben más que yo, pero asegurarle que aquí ha habido muchas veces milagros extraordinarios del Señor para todo lo que se está haciendo. Una vez una hermana me llamó de la iglesia y me dijo, pastor, una hermana de la congregación, y a veces no ve el grupo de WhatsApp o otras cosas, me dijo, oiga pastor, me dijo, supe que usted quiere comprar un terreno para la iglesia. Bueno, en realidad le dije, es un anhelo, un sueño, porque usted sabe que Concepción es una ciudad muy cara. Comprar una propiedad así como de este porte en Concepción, hay que pensar en unos 400 millones de pesos, más o menos. Ya me dijo, porque tengo una ofrenda, el Señor me movió y tengo una ofrenda. Listo, pero quiero ir a dejársela al tiro porque era como que las manos las tenías como calientes. Y ya vi yo ahí curioso, porque ¿para qué voy a decir que no me puse curioso? Oiga, hermana, ¿y de cuánto estaríamos hablando? Para ver si voy o no voy. Entonces me dijo, es un palo. Creo que a las hermanas se lo compartí, parece. Ese palo me gustó.
Hay palos que duelen, pero ese no me dolió. ¿Qué hicimos? Nada. Nada. Y muchas de las bendiciones que vienen sobre nosotros, vienen sin que necesariamente hagamos nada, pero vienen porque nuestro corazón está puesto en los planes de Dios. Y Dios no deja de sorprendernos. Él no deja de hacerlo. La bendición del Señor, dice el proverbio, es la que enriquece y no añade tristeza a eso. No es una bendición, no es una prosperidad que te quite el sueño, que te saque del reino del Señor. Es una bendición que te liga más al reino del Señor. Número 5, versículos 13 al 15, dice la Escritura aquí. Y sucederá, ahora, cuando estamos hablando de la iglesia, pues yo lo hablo en términos generales, pero eso también puede ocurrir en nuestros propios proyectos personales de familia. Versículo 13, y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y serán bendición. No teman, más esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, como pensé hacerles mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, así dice el Señor de los ejércitos, y yo me arrepentí. El capítulo 1 de Zacarías comienza hablando, dice, acuérdense de sus antepasados, los profetas les hablaron y ellos no hicieron caso, ya no están esos profetas. Y por eso la nación se fue cautiva porque no escuchó a los profetas. Y ahora Dios dice, bueno, como yo pensé hacerles mal en algún momento, luego me arrepentí. Y el versículo 15 dice, así al contrario he pensado hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No tengan miedo. En el versículo 13 dice, serán bendición. Aquí antes en el versículo anterior, en el 12, hablábamos de la bendición que viene sobre nosotros. Ahora Dios está diciendo, será tal la bendición que viene sobre ustedes que ustedes serán de bendición. Que ustedes serán de bendición. Y qué lindo cuando uno puede bendecir. ¿Sí o no? ¿Y cuándo se puede bendecir? Cuando Dios te bendice. Entonces la promesa es doble. Dice, mira, dice Dios, yo te voy a bendecir. Y te voy a bendecir de tal manera que tú no solo vas a tener lo suficiente para suplir tus necesidades, sino que también tú vas a ser un medio de bendición para otros. Versículo número 18. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º mes, el ayuno del 7º mes y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas, solemnidades. Y ahí luego habla, amen pues la verdad y la paz. El ayuno aquí, dice el ayuno del 4º mes, del 5º, del 7º, el ayuno del 10º, se convertirán en gozo y alegría. Esos ayunos fueron los ayunos que el pueblo de Israel estuvo haciendo durante 70 años. Coincidían con algunas fechas trágicas para el pueblo judío. Usted sabe que los babilonios invadieron al pueblo judío 3 veces, una en el año 607
por ahí 606 antes de Cristo, otro en el 596 y la final en el 586, cuando se destruyó completamente todo. Y esas fechas trágicas, los judíos las recordaban. ¿Y cómo las recordaban? Ayunando, entristeciéndose, angustiando el corazón, y allí estaban en esas fechas llorando y lamentando y sufriendo, Señor, lo que pasó, lo que sucedió, lo que pasó con nosotros. Y allí durante 70 años el pueblo de Israel estuvo llorando su condición. Todo el tiempo llorando lo que les había pasado, la tragedia, la ruina. ¿Y cuánta gente hoy día muchas veces, cierto, se acuerdan de cosas que le pasaron que vivió en el pasado, que fueron tristes? Y a veces dicen, no quiero acordarme de ese día. Job dijo en un momento, maldito el día en que nací, maldito el día en que se dijo, nacerá un varón. Jeremías también dijo lo mismo, maldito el día en que nací. Yo me imagino a Job cómo tiene que haberse arrepentido después cuando Dios le devolvió el doble, le dio 7 hijos, 3 hijas, y las cuestiones que yo hablaba, dijo Job. Con razón el hombre dijo, me arrepiento y me convierto en polvo y ceniza. Porque vivió 140 años más. Dios cambió toda angustia, la cambió en gozo y alegría. Empezamos cantando la canción, sálvanos, restáuranos. Así partimos, ¿cierto? Pero más adelante dijimos, cambié mi tristeza en gozo. La restauración de Dios consiste en eso, en que no tengamos que llorar más. Aquellas cosas que nos hicieron daño, que si las recordamos, que no sea para sufrir, sino que sea para decir, Señor, eso que sucedió hace 20, 30, 5, 3 años atrás, meses atrás, nunca más va a suceder. Y no quiero llorar más por esta situación, Señor, porque tu promesa dice que tú vas a cambiar esa realidad. Ahora no lo veo. Es probable que por el momento no lo veo, pero tu palabra, tu promesa dice que tú la vas a cambiar. Porque yo no fui creado para vivir triste, yo fui creado para vivir contento, para vivir alegre, Señor. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. No llore. A lo mejor hay cosas que nos causan pena, como decimos, no quisiera recordar ese día. No quisiera recordar esas cosas tan tristes. Vaya a la palabra y recuerde que Dios dice, todos esos ayunos, esas lágrimas que derramaste, las voy a cambiar en gozo y alegría. Versículo 20 al 23. Estos me gustan. Bueno, los otros también. Así ha dicho el 20. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de cuando Dios ha hecho un trabajo de restauración en un pueblo, en una iglesia, en una familia, en un hogar, etc. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar al Señor de los ejércitos. Uno dirá a otro, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes.
¡Qué tremendo! Que alguien te diga, oye, quiero ir a tu iglesia. Oye, quiero ir a tu casa. Porque algo hay en tu casa, algo tiene esa iglesia, algo tiene esa casa, algo hay en tu familia que yo también lo quiero tener. Y quiero ir. Eso puede suceder. Y eso va a suceder porque es una promesa del Señor. En estos días me tocó leer el libro de Isaías. Y el libro de Isaías tiene dos divisiones principales. Los primeros 39 capítulos Dios usa al profeta para llamar al pueblo al arrepentimiento, para llamarlo a la conversión, llamarlo a la santidad, llamarlo al orden. Pero a partir del capítulo 40 y hasta el final, el Señor usa al profeta Isaías para hablarle al pueblo de Israel acerca del futuro. Y usted después lo puede revisar porque anoté algunos acá. Pero, por ejemplo, ahí en el capítulo 2, donde se habla del reinado universal del Mesías, y en el capítulo 35, que es más o menos lo mismo, dice, vendrán de todas las naciones y dirán, vamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por ellos, o andaremos por Él. Y eso cuando dice ahí, siempre que la Escritura dice que vendrán todas las naciones, tal como cuando dice el Apocalipsis, grandes, maravillosas son tus obras. Y luego dice, todas las naciones vendrán y le adorarán. Ese venir de las naciones implica que las naciones, que los pueblos, que todos, incluso los enemigos del Señor, van a reconocer que Él es Rey. Y van a entender que en la casa del Señor hay palabra, hay dirección, hay revelación. Vamos, su camino nos enseñará y andaremos por Él. En el 41 al 5 dice ahí, tu tiempo se ha cumplido, tu pecado ha sido perdonado. En el 43, 18 al 19, seguramente usted lo recordará ese, ¿cierto? No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria cosas antiguas, porque yo voy a hacer una cosa nueva. Abriré nuevamente camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es para la iglesia también. Eso es para la iglesia, donde Dios está diciéndole al pueblo de Israel, lo que hice antes lo puedo volver a hacer. Luego tenemos allí, en el 49, 8 al 13, habla de salvación y también habla de restauración. 49, 19, habla de una ciudad llena de moradores. Mire, cuando la Escritura habla de Jerusalén, en términos proféticos, también se está refiriendo a la iglesia. La nueva Jerusalén, o el Israel de Dios, cuando habla allí. 54, 1 al 3. ¿Se acuerdan de eso? Ensancha el sitio de tu tienda porque te extenderás. ¿Recuerdan eso? 61, 1 al 4. El Espíritu del Señor, por eso les decía yo que esas promesas de restauración vienen a tomar cumplimiento desde el día del Señor Jesucristo, porque Jesucristo cuando tomó el libro de Isaías, tomó el rollo y lo abrió, leyó este pasaje de Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Dios y me ha enviado a dar libertad a los cautivos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A sanar los corazones quebrantados, a anunciar el año agradable del Señor. Y Jesús dijo, esta palabra hoy día comienza a cumplirse. Isaías 62:6. Esta me gusta mucho. A ver si la busco acá. Isaías 62. También está hablando allí, ¿no?, de lo que Dios hará con su pueblo
Y el 6 dice, allí dice, sobre tus muros, oh Jerusalén. Esa es una palabra profética, y ahí cuando habla de Jerusalén también está hablando de la iglesia. ¿Y qué dice ahí? Sobre tus muros, oh iglesia, he puesto guardas todo el día y toda la noche, y no callarán jamás. No callarán jamás. Y luego dice, los que os acordáis del Señor, no reposéis ni deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Sobre tus muros, oh Jerusalén, iglesia, he puesto guardias o guardas, dice el Señor. Lo mismo que decía en el capítulo 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Está hablando de la ciudad, de la protección, del cuidado, porque como dice el Salmo, ¿cierto? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces la promesa es de protección y de cuidado para su pueblo, para sus hijos, para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestros hogares. Protección del Señor. Mientras pensaba en esta palabra, me acordé de la mujer tsunamita, esa que le hizo una casa al profeta Eliseo. Y dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 8, que el profeta se acercó un día a ella y le dijo, ándate fuera del país porque vienen 7 años de hambre, de sequía, viene. Y ella se fue, volvió a los 7 años y alguien por allí los ocupa, le habían tomado sus terrenos y no sabía cómo hacerlo. Y fue donde el rey, y coincidentemente estaba Giezi allí hablando con el rey y le estaba contando de los milagros de Eliseo, y justo en ese momento le estaba contando el milagro de la resurrección del hijo de esta mujer. Y cuando el siervo Eliseo la vio, dice, justo aquí está, ella es, y ella le contó el milagro. Y entonces el rey dice, bueno, ella fue para pedirle al rey que le devolvieran sus terrenos, sus propiedades. Y el rey le dice, devuélvanle todo. Mire conmigo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes 8, versículo 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, lo del milagro y también lo otro. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo, hazle, eso es restaurar, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra. ¿Desde cuándo? Con retroactivo. Desde el día en que abandonó el país o dejó el país hasta ahora. ¿Lo puede hacer Dios hoy día? Claro que Dios lo puede hacer hoy día. Claro que el Señor lo puede hacer hoy día. Todo lo que has perdido, Dios te lo puede devolver. No como uno lo piensa, pero sí como Él sabe hacer las cosas. Lo puede hacer. Querido hermano, querida hermana, Dios puede restaurar todas las cosas. Él lo puede hacer. Y creo que muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de eso, de cómo Dios está obrando para llevarnos a donde Él siempre quiso tenernos, al lugar donde Él siempre ha querido que nosotros estemos.
Yo quisiera invitarle a ponerse en pie para agradecer al Señor por esta palabra. Y yo sé que tal vez en el corazón de algunos acá está diciendo, Señor, yo me gustaría ver eso en mi vida. Me gustaría ver eso en mi casa. Me gustaría verlo de nuevo, Señor. Yo soy tu hijo, pero siento que hay cosas que se necesitan que tú las hagas. Yo sé que Dios lo puede hacer, querido hermano. Él lo puede hacer. Este es solo el comienzo. Anoche cuando estábamos en el culto, ministrando al Señor, celebrando 5 años, yo recibí ahí del Señor, es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Porque a medida que el Señor vaya restaurando cosas, situaciones en la vida de la iglesia, se van a ir generando una cantidad enorme de otras cosas más que vienen asociadas con la restauración que el Señor hace en nosotros. Yo quisiera invitarle a que usted levante sus manos y le podamos agradecer al Señor, porque estas son promesas. Son promesas que están allí. Yo las creo. Por nuestra congregación ha pasado mucha gente que ha tenido diferentes problemas de todo tipo, familiar, matrimonial. Hemos visto cómo Dios restaura. Hemos visto. Algunos han pasado solamente para restaurarse y después se van. Algunos que han llegado de otros lugares, heridos, dañados, ha sido lindo verlos volver después a sus lugares. Matrimonios que han llegado con planes de divorcio. Y Dios hizo una restauración. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Mire cómo llegó, mírese usted, cómo llegó hasta este lugar. A lo mejor llegó antes, cómo llegó. Y véase ahora y dele gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Pero también abra sus ojos para ver todo lo que todavía el Señor va a hacer. Porque usted todavía no ha visto nada de todo lo que el Señor hará en su vida. No ha visto nada, es lo mínimo. Es lo mínimo. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, en el nombre precioso de Jesucristo. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Muchos de nosotros llegamos pobres, Señor. Tanto necesitados de tantas cosas, Señor. Señor, algunos llegaron, Señor, con una pesada carga, Señor. Algunos llegaron, Señor, tal vez dando la última oportunidad. Señor, pero tú los tomaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te devolverá 7 veces más. Confía en Dios. Espera en Dios.
te damos gracias en esta mañana. Yo siento, Señor, que tú estás sanando muchos corazones. Que esta es una palabra consoladora, Señor, para nosotros. Es una palabra, Señor, que obra en nuestros corazones, Señor. Es una palabra, Señor, que nos dice que tú puedes cambiar tantas realidades, Señor. Es una palabra que nos da esperanza, Señor. Es una palabra que nos dice, mira hacia el futuro. No mires tanto hacia atrás, sino que mira más hacia adelante, porque por todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros, para la iglesia. Señor, gracias por esos que van a decir, queremos ir con ustedes, porque hemos sabido que Dios está haciendo cosas grandes en ese lugar. Te damos gracias, Señor, por aquellos que van a decir, vine a su casa porque sé que ustedes son gente a quienes Dios les escucha. Y yo necesito que Dios me escuche. Te damos gracias, Señor, por aquellos que verán, Señor, cómo tú nos bendices, cómo tú obras en nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. No es con ejército, le dijiste, Señor, por el mismo profeta, Señor Azorabel. No es con fuerza, es con mi espíritu. Sí, Señor, así se lo dijiste. Así lo dijiste, Señor. Y así será, Padre. Y así será, Padre nuestro. Y así será. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Dios lo puede hacer de nuevo, queridos hermanos. Dios lo puede hacer. Y a medida que usted vaya viendo cómo Dios va obrando en usted, recuerde, seguramente Dios le va a decir, no, todavía falta, todavía no llego hasta donde tengo que llegar contigo. Tengo que restaurar muchas cosas más todavía contigo y lo voy a seguir haciendo, dijo Dios. Qué bueno, Señor. Qué bueno, Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Pastora, muchas gracias por la invitación. Es una inmensa alegría. Espero que cuando deje de ser superintendente me sigan invitando. A ver. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es cuando Dios nos confirma la palabra. ¿Ven? Cuando Dios nos dice de lo que les he hablado, se lo estoy reafirmando. Aleluya. Él nos habló de ese tiempo de restitución, de esas lágrimas, de ese tiempo de sufrimiento que Él jamás hubiese querido que lo viviéramos. Ese tiempo de rechazo, ese tiempo donde fuimos menospreciados. Dios nos habla de un tiempo de honra, un tiempo de aceptación, un tiempo de que esas lágrimas se van a convertir, y decía hace unos días, será tanto lo que voy a traer el gozo que te olvidarás del dolor de tu pasado. Gloria a Dios, si creemos, amén. ¿Cuántos estamos conectantes sabiendo que estamos en ese camino? Vamos, y seguirá Dios haciendo. En la mañana, mientras oraba, el Señor me decía una palabra que me había entregado hace unos días. Aún no has visto nada. Y le decía al Señor, ya no sé qué más podré ver si he visto tanto. Si te digo hasta aquí basta, y ya es mucho. Pero Él dice, aún hay más. Aún hay más. Así te dice el Señor, aún hay más. Aún hay más. Amén, gloria a Dios.
Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar antes de irnos. Vamos a orar también por el pastor que regresa. Y los avisos tenemos este día sábado un matrimonio y está toda la iglesia invitada. Ustedes saben que Dios está restaurando. ¿Cuántos dicen amén? Cada matrimonio que hemos visto ha sido tiempos de restauración, ordenando Dios su casa, la familia. Y cuando está ordenando y está restaurando, está volviendo las cosas a ese diseño original, donde realmente ni siquiera hay gente que dice es que vamos a volver a lo mismo de antes. Cuando Dios restaura, nada es igual. Nada es igual. Amén. Cuando Dios restaura una relación, nunca más es la misma. Hay algo totalmente nuevo ahí. Es porque Dios ordena todo y no vuelve a ser igual que antes, sino será mucho mejor. Amén. Así que este día sábado tenemos el matrimonio. Toda la iglesia está invitada a las 7:30. Yo creo que será así como vamos, ¿cierto? Cada fiesta son celebraciones que Dios nos está dando. Dijimos diciembre va a ser fiesta, fiesta y fiesta. Nos parecemos a la nación de Israel, ¿cierto? Que pasaba con tantas fiestas que todas hablaban de celebrar a Cristo, celebrar toda la obra que Cristo vino a hacer en la tierra. Así que este día sábado a las 7:30, todos invitados. Nuestra hermana Scarlett ahí con su esposo, ellos están ahí. Ellos están haciendo la invitación y quieren que todos puedan participar. Amén. Así que vengan con su traje de gala, traje de matrimonio, porque después estaremos ahí, ¿cierto?, con nuestros hermanos. Y el día jueves 22 de diciembre tenemos el culto de niños. Amén. Jueves 22 de diciembre. No me puso la hora, así que está pendiente la hora. Ahí está poniendo las 7 de la tarde. Yo creo que va a ser más temprano porque estamos pensando, y quizás Dios en toda esta restauración, cada culto de niños, de celebración, porque esta es Navidad, ¿cierto? Queremos que los niños canten, se alegren como Dios lo quiere. Y estaba pensando en que quizás atrás tenemos hoy un lugar bien con techo. Quizás tengamos juegos inflables. ¿Escuchan, niños? Amén. Así que para que los niños vengan a disfrutar, tengan un tiempo lindo y podamos tener ahí con sombra para que no estén, pero puedan tener un tiempo de fiesta, de celebración, porque el Señor piensa en los niños. Amén. Aleluya. Ellos nos enseñan tanto con sus alegrías. Amén. Así que preparando, pero también aquí no me anotó, pero tenemos una actividad evangelística de niños. Venga para acá, la voy a castigar delante de todos. La voy a amonestar delante de todos. Bueno, nuestra hermana es la encargada de los niños, ¿cierto? Y tenemos una actividad evangelística. Gracias. Ven que por eso le dije, anóteme todo. Y solo martes 13 a las 6 de la tarde estaremos aquí en una cancha y estaremos celebrando con los niños del sector. Amén. Queremos hablarles sobre la Navidad, queremos llevarles presente, queremos hacernos presente con el sector. Así que los que puedan acompañarnos, ideal. Los que puedan estar orando, porque queremos que esos niños, amén, sepan que algo pasará también acá. Y como decía, cierto, la palabra, la gente empieza a ver, Dios está por ahí, vamos para allá. Amén. Así que esos serían los avisos para esta semana. El domingo el culto, aleluya. Miércoles culto, como siempre los tenemos. Igualañé el día martes, culto general, como siempre lo tenemos en la semana. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por
por la visita, por la palabra, ¿cierto? Padre, te honramos en este día. Nos sentimos, Señor, muy, muy bendecidos que tú nos traigas, Señor, desde lejos y uses la vida de este siervo para confirmar y seguir, Señor, poniendo esta palabra en nuestros corazones. Creemos, Señor, que todo lo que viene, Señor, cada día, como tú nos decías, tú eres un Dios de menor a mayor. Tú eres un Dios que nos va llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Creemos en un Dios, aleluya, que nos tomó para exaltar su nombre en nuestras vidas, para exaltar su nombre en las familias, para exaltar su nombre en los jóvenes, para exaltar su nombre en los niños. Creemos en ese Dios, aleluya, que pensó hacernos bien cuando nos alcanzó. Queremos bendecir, Señor, con un corazón, Señor, aleluya, cargado de gozo, bendecir a este siervo, Señor, aleluya, que se tomó, como él decía, dejó este día, apartó este día para estar con nosotros. Oramos para que él le retribuya, Señor, y sea, Señor, doblemente bendecido. Que este tiempo que él entregó sea, Señor, de, aleluya, de gran bendición para él. En el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia, Señor, oro por tu pueblo, oro por cada uno de los que están, Señor, aún conectados y no han podido estar con nosotros. Señor, pido que la bendición caiga sobre cada uno, los ancianos, las familias, los jóvenes, los niños. Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso grande al Señor. Hay una bandera azul para aquellos que han venido por primera vez. Queremos conocerte, queremos saber de ti y queremos orar por ti. Mira, acércate a esa bandera, ahí te llevarán al lugar donde vamos a conocerte. Dios te bendiga.